Si usted me ha estado viendo, si usted me conoce, si usted sabe cuál es mi postura, sabrá que estoy a favor de prácticamente cualquier medida restrictiva ahora mismo que yo identifique, aunque algunos lo identifiquen de otra forma, como penalizaciones y como encerronas contra los que llevan 66 años y contando en el país donde yo nací y desde donde me ven muchos de ustedes. Yo creo genuinamente que este es un tema que se ha ido complejizando y complicando. El de los viajes, el de los envíos de remesas, el de toda la industria que se ha creado alrededor de esta separación que cada vez es más ilógica en el siglo XXI, ¿verdad? Cada vez es más absurdo un diferendo entre una isla que está a 50 minutos, una hora en avión del sur de la Florida. Y digo más absurdo porque en un mundo donde se han ido destruyendo tantos paradigmas antiguos, donde ahora mismo, afortunadamente, las dictaduras, por ejemplo, como la de Bashar al-Assad, como la fueron, qué sé yo, la de Muammar Gaddafi, la de Saddam Hussein, que estuvieron muchos años al frente de sus naciones, controlando todo con puño de hierro y terminaron colapsando, que sigamos todavía a estas alturas lidiando con un gobierno dictatorial que se ha empeñado en gobernar los destinos de millones de cubanos dentro y fuera de la isla. Es ahí a donde me voy yo a asomar en el programa de hoy y vamos a poner videos y vamos a comentar y vamos a polemizar, pero yo voy a volver de entrada la línea de pensamiento, probablemente el leitmotiv que va a estar guiando todo lo que les voy a decir al respecto, va alrededor de una idea que ya usted sabe que yo he esbozado aquí anteriormente. ¿Qué es lo que sucede cuando el organismo se enferma de una dolencia, de una enfermedad, de un padecimiento grave? Ya usted lo conoce, ¿verdad? Ya usted sabe lo que yo suelo decir. No hay remedio fácil. No hay una forma tranquila, bonita, sonriente, sencilla de salir de ese problema. No lo hay. Hay otras cosas que son irreversibles en la vida. La muerte probablemente sea la única si nos ponemos realmente estrictos, pero bueno, hay muchas otras que también son bastante irreversibles. Las enfermedades, incluso aquellas que pueden ser graves, con los avances de la medicina, de la tecnología y del mundo, aún aquellas que no se pueden curar, podemos mitigar sus efectos hasta morir de cualquier otra cosa menos de ellas. El mejor ejemplo, por supuesto, usted ya lo sabe, es el VIH-Sida, con una enfermedad que si usted la contraía en sus inicios, pregúntenle a Freddie Mercury si no, usted estaba condenado prácticamente a la muerte. En la actualidad ha ido perdiendo enteros, afortunadamente, y ya usted puede morir de viejito en caso de que se cuide, se atienda y se medique de forma adecuada. Sin embargo, no es fácil coexistir con ella. No es coser y cantar. Combatirla, ganarle eventualmente a la enfermedad, al tumor maligno, haya hecho metástasis o no, se haya extendido o no, no es una decisión fácil. Cuando un médico le dice a usted, y médicos que me estáis viendo ahora mismo, me imagino que estén asintiendo, cuando un médico le dice a usted, tenemos que extirpar esto, tenemos que sacar lo otro, tenemos que cortar, tenemos que operar y tenemos que hacer pruebas y tenemos que dar quimioterapia, ese médico sabe la magnitud de lo que te está diciendo. No te está diciendo, oye, tienes que raparte la cabeza, que te va a crecer el pelo dentro de unos meses otra vez y punto final. No. Te está diciendo los efectos que va a tener para tu cuerpo son devastadores. Pero es que lo que hubiéramos querido es que el cáncer no existiera. Una vez que ya lo tenemos asumido que está, no hay una forma sencilla de lidiar con él. Y las dictaduras, no se me ocurre una metáfora mejor, no se me ocurre una analogía mejor, no se me ocurre mejor símbolo precisamente que el cáncer. Porque las dictaduras van creciendo, por eso hay que tomarlas a tiempo. Médicos, ¿verdad? Que también es lo mismo cuando hay un nodulito, cuando hay una celulita rara, cuando hay cualquier síntoma que usted puede chequear, ¿verdad? Que es mejor ahí. Es lo que suelo hacer en este programa con nuestras democracias. A mí no me preocupa ahora mismo Nicaragua.
No solo porque no vivo allí, no he pasado por allí nunca, sino porque ya es una dictadura consumada. A mí me preocupa Cuba, porque nací allí, porque tengo gente a la que quiero, pero desde el punto de vista de evitarlo ya es imposible, ya eso no nos debería preocupar, ¿no? Ya es una dictadura arraigada. A mí me preocupa Estados Unidos. A mí me preocupan los países democráticos, paradigmáticos, símbolos de libertad, cuando reciben embates, cuando reciben golpes en sus instituciones que pueden conducir hacia esa deriva. Eso es lo que hay que atajar a tiempo porque estamos precisamente a tiempo, ¿verdad? Y porque cualquier equivocación y porque cualquier facción, individuo, corriente, tendencia pueden ser contrarrestadas. Porque precisamente una república saludable todavía se puede permitir eso. Cuando ya todo se jodió, cuando ya todo se pudrió, cuando ya todo está muerto, bueno, ahí lo que hay es que cortar tejido y ver si el organismo puede subsistir. Fíjese, todo esto le dije que iba a ser conversacional. Yo sé que muchos se defraudan de mi postura al respecto. Cuando aparecen y me dicen, tú estás pidiendo que mueran madres, tú estás pidiendo que mueran niños. Eso equivale a decirme que yo me alegro de que te digan que hay que amputarte una extremidad, una parte de tu cuerpo, los senos, en el caso de las mujeres, cuando existe el cáncer de mamas, ¿verdad? Otras partes, todo con lo que nacemos, coño, deberíamos querer conservarlo y deberíamos poder conservarlo. Eso equivale a decir que yo me alegro de algo como eso y no, es absurdo, es completamente absurdo. Sencillamente he terminado por comprender que forma parte del combate, que forma parte de que no hay otro remedio visto lo visto hasta hoy. Entonces, en todo eso vamos a profundizar, pero yo quiero que usted recuerde eso. Ya estamos en la pelea contra una enfermedad. Se está en la pelea contra la enfermedad. Usted puede olvidarse de que existe esa enfermedad. Usted puede olvidarse de que ese cáncer, de que esa tumoración, de que esa dictadura está y mirar para otra parte y disfrutar en caso de que esté fuera. Si está adentro puede querer meter la cabeza debajo de la tierra como un avestruz, pero está dictando la vida suya, de su familia y de todas las personas dentro y fuera. Yo voy a cumplir en diciembre de este año 15 años sin vivir allí. Otros cumplen 30 dentro de nada. Otros cumplen 45. Otros murieron aquí luego de haber nacido y de haber salido niñitos de allí. No tenemos forma real de librarnos de los influjos, de los efectos de esa dictadura. Y cuando usted llega cuando usted llega a esa conclusión, se da cuenta de que hay decisiones que tienen que ser drásticas, que pueden ser criticables, cuestionables, pero en el fondo no hay forma sencilla de combatir esto. Por ahí voy a entrar. Vamos a empezar con lo que yo creo que es el efecto. Uno de ellos. ¿Cuánto síntoma adverso, cuánto efecto terrible trae una enfermedad como la que le estoy citando en el cuerpo humano una vez que ya usted lo tiene y lo está sufriendo? Muchísimos síntomas, ¿verdad? Hay muchas cosas que comienzan a deteriorarse. Bueno, vamos a ver en el caso del cáncer, que es el comunismo, el socialismo y la dictadura que se ha implantado en Cuba durante todos estos años con esa ideología. Vamos a ver uno de los efectos, el empobrecimiento brutal que tiene un país que, como tantas veces les digo aquí, lo tiene todo para que fuera próspero, porque en el pasado lo fue con todo y la corrupción de la que ya hemos hablado de la incipiente república, pero era un país que más bien terminaba acogiendo gente, era un país donde se pensaba en invertir, era un país donde había proyectos grandes, era un país que despertaba morbo, curiosidad, que seducía el capital extranjero, a diferencia de lo que es hoy, ¿verdad? Vamos a ver estas estadísticas con respecto al umbral de pobreza en el que vive el pueblo cubano. Los precios de los productos básicos suben exponencialmente debido a la escasez, mientras los sueldos se mantienen constantes. Por tal razón, el poder adquisitivo del cubano de a pie se contrae ante la improductividad del Estado partido. Problema de oferta de productos, entonces suben o bajan. Entonces, si quieres comer pan, tienes que pagar hoy 400 pesos. Llega el barco de harina, a lo mejor vuelve otra vez a sus niveles de 200, 300 pesos. Entonces hay una gran incertidumbre por realmente el tema de la oferta. Si no se distribuye huevos por la canasta básica, que no se ha distribuido en los últimos 6 meses, va a seguir siendo 3,000 pesos. El economista Omar Everleni, en un ensayo titulado El costo de la vida en Cuba,
pormenoriza en la alimentación básica, que aumentó un 35%, y los salarios son insuficientes para ello. La jubilación promedio del país no supera los 1.528 pesos mensuales. El salario mínimo está fijado en 2.100 pesos nacionales al mes, y el salario promedio del país en diciembre del 2024 rondó los 5.600 pesos mensuales. ¿Qué puede comprar cualquier pensionado, cualquier persona retirada con 2.100 pesos? El historiador Manuel Cuesta Morúa ejemplifica sobre el poder adquisitivo de los jubilados en un país donde 1 de cada 4 habitantes aproximadamente ronda esa edad. 1 libra de azúcar, 1 java de pan, 2 libras de claria, un tipo de pescado, en otro lugar tiene otro nombre, 2 libras de vianda, esto sin contar aceite, sin ningún tipo de grasa, sin contar otra carne, más 1 libra de frijoles negros o 1 libra de frijoles colorados, para solo 10 días. Prácticamente toda la población cubana vive bajo el umbral de la pobreza, estipulado por Naciones Unidas en unos $2 diarios. Los 2.100 pesos mensuales del salario mínimo cubano al cambio son unos $6, es decir, unos 20 centavos de dólar al día. Luis Guardia, Martín Noticias. Ese es apenas un síntoma, le decía. Lo conocemos perfectamente bien, ¿verdad? Yo creo que es el más sencillo. Puestos a elegir el primero que sale, la primera supuración de ese tumor viene a ser la pobreza. Ahora bien, hay un efecto que comienza a verse, yo creo que más a largo plazo, pero que es tan terrible o peor o más terrible que la pobreza. ¿Sabe por qué? Porque la pobreza es algo que, aunque a usted le parezca absurdo lo que voy a decir, se resuelve rápido, se puede resolver fácil. Pregúntele, el ejemplo es el mismo de siempre porque es muy claro, porque está muy a mano y porque es bastante didáctico. Pregúntele a la Europa arrasada, destruida hasta los cimientos por una Segunda Guerra Mundial que sigue siendo el mayor espanto que ha vivido la humanidad en cuanto a confrontación bélica. Pregúntele la reconstrucción. Viaje hoy a Europa, viaje por todos esos sitios que fueron destruidos completamente por la aviación nazi, por los aliados, por los británicos, los enfrentamientos entre franceses, entre alemanes, pase por la Polonia destruida por Adolf Hitler y mírela. Y se va a dar cuenta de que en un plazo bastante breve, porque obviamente verlo hoy es fácil, no, le estoy hablando de los años subsiguientes y el plan Marshall y todo lo que implicó la reconstrucción de Europa es bastante rápido. También es traumático, nadie me puede decir que no. No, que el hambre, que los muertos, que hombre, mira, no lo sabíamos. Claro que lo sabemos. Lo que le quiero decir es que la recuperación posterior en el tema puramente financiero, puramente alimenticio, si se toman las decisiones acertadas, por supuesto, estamos partiendo de ahí, puede ser rápido. Usted sabe lo que demora más: la degradación humana, el célebre daño antropológico y, sobre todas las cosas, la podredumbre que se genera en una población cuando ha estado sometida a los efectos de esa tumoración, que también la podríamos comparar, como suelo hacer aquí, con el material radioactivo. Esa podredumbre va acumulándose con el paso del tiempo, la deformación, lo que uno puede palpar de diferencia entre personas similares en cuanto a estrato social, en cuanto a capacidades cognitivas, en cuanto a nivel adquisitivo, la media entre un país, qué sé yo, normal, como tantas veces les digo a ustedes, y el promedio, el average, exactamente lo mismo. Similitudes familiares, similitudes de crianza. No me vas a coger a un niño lindo
de Panamá, un hijo de un millonario que se crió en una escuelita de oro, con una persona de un estrato muy humilde en Cuba. Ahí hay una diferencia en absolutamente todo. No. Yo le estoy hablando del average en ambos casos. Ni los que más pasan hambre, ni los que más tienen, ni la familia más adinerada, acaudalada, ni más pobre. No. Vamos a buscar una similitud en el rango. Usted se da cuenta los defectos y las deformaciones que provienen de un lado y que muy probablemente no tenga el otro. Y uno de ellos es la deformación de los conceptos y de los valores. Y el aprovechamiento y la falta de moral, la falta de código, la falta de decencia y de ética. ¿Por qué le estoy diciendo todo esto? Porque, oiga, hay que tener verdadera podredumbre por dentro para que usted haya sido uno de los que haya dirigido en una provincia el Partido Comunista, para que usted haya sido la máxima autoridad del Partido Comunista en una provincia y usted, en consecuencia, haya instaurado políticas y mecanismos y sistemas que reprimen todo lo que no sea ese Partido Comunista desde la perspectiva política, y que usted abandone el ejército de gente que le sirvió, a la que usted ordenó, a la que usted condenó, a la que usted reprimió, los abandone a disfrutar de los efectos de ese propio sistema y usted cruce el charco y esté escondido como una rata almizclera, una rata de alcantarilla, una ratita sucia que quiere favorecerse de un estatus migratorio que ofrece el mismo sistema, el mismo país contra el cual usted cargaba cuando usted era un dirigente. Y que usted lo vea algo como muy normal y que a usted le parezca algo, ahí hay una deformación y eso lo hemos terminado normalizando. Por eso, cuando hemos escuchado en las últimas horas la noticia que implica a Misael Enamorado, que muchos de ustedes lo refirieron cuando vieron que no estaba en la lista de Carlos Jiménez original, al parecer empezó el individuo a tener un ataque de cagaleras, porque además son así de cobardes, y dijo, esto se está poniendo muy malo, déjame, antes de que la cosa se complique más y antes de que descubran dónde vivo exactamente y tenga yo una manifestación allá afuera y comiencen a aparecer las cámaras y todo eso, déjame autodeportarme. Esta exclusiva la daba ayer primero que nadie América TV. Un ex alto dirigente del régimen cubano que ingresó aquí a Estados Unidos con parol humanitario decidió autodeportarse a la isla. Se trata de Misael Enamorado Dager, quien fuera primer secretario del Partido Comunista en Santiago de Cuba y miembro del Comité Central del PCC. Según reportó el periodista Mario Pentón, Enamorado estaba viviendo en Houston y aplicó a la residencia por la Ley de Ajuste cubano, pero fue rechazado tras intensas presiones públicas y denuncias realizadas por legisladores cubanoamericanos y la comunidad en el exilio. Usted sabe lo peor de esto, que en este caso el mecanismo funcionó. ¿Sabe por qué funcionó el mecanismo que le impidió acceder a la residencia bajo la Ley de Ajuste cubano? Bueno, en primer lugar, no sabemos específicamente por qué fue rechazada su aplicación. Nadie puede ahora mismo afirmar que fuera porque reconocieron quién era. Si hubieran reconocido quién era y si hubieran reconocido que mintió, porque usted tiene en todos estos formularios y para entrar aquí y te preguntan una y otra vez si ha sido militante de partidos comunistas o de organizaciones terroristas, de enemigos de Estados Unidos, todo esto te lo preguntan, en esos formularios. Si hubieran detectado directamente, no hubiera sido una negativa, hubiera sido probablemente encarcelamiento. Así que no nos apresuremos en decir que fue que lo reconocieron, ¿ok? Fuera como fuera, afortunadamente funcionó el mecanismo y se le impidió. Pero este es un caso entre 10.000. La mayoría no son detectados. Esa es la realidad, eso lo sabemos, ¿verdad? La mayoría logra pasar gatito por liebre, perfil bajo y punto final. Ahora bien, de aquí se deriva una siguiente pregunta antes de entrar en viajes y remesas. Y esto es lo más jodido que podemos preguntarnos como pueblo, como comunidad y como todo lo que usted quiera. Me gustaría que algunos me respondieran solamente. Vamos a hacer un ejercicio. Respóndanme, incluso si me están viendo en casa sin comentar o si me ven por la noche. Respóndanme con un sí o con un no. Sin argumentar todavía, sin el justifique su respuesta. ¿Tenemos hoy
las mismas, y hemos tenido durante las últimas décadas, pero bueno, vamos a concretarlo hoy. Tenemos las mismas circunstancias que en los años 60, cuando se aprobó la ley de ajuste cubano. Creo que la respuesta es clara. Yo creo que no hay nadie que me pueda decir, perdóneme, que me pueda decir, sí, tenemos exactamente la misma situación. Porque esa es una ley que se aprobó, no nos engañemos, para personas que no podían volver. Punto final. Se aprobó ese beneficio que no lo tiene casi nadie de otra parte de este planeta, pequeñas excepciones que podríamos comentar un día, porque sencillamente el gobierno de Estados Unidos no iba a tener una masa de cientos de miles de cubanos exiliados que si regresaban es muy probable que terminaran en la cabaña fusilados con toda la partida de barbudos fascinerosos aquellos que estaban matando gente. Pero además de eso, la dictadura cubana ya no recibía deportados. ¿Qué ibas a hacer con esas personas? Las ibas a mantener castigadas por algo que no era culpa de ellos, por venir a buscar protección. En su infinita grandeza, en su infinita misericordia y en la infinita comprensión del presidente Lyndon B. Johnson, al cual algunos han olvidado. A mi juicio, muy lamentablemente, se dijo, hay que protegerlos. A ellos y a los que vengan después, porque van a seguir viniendo muchos y tenemos que darles protección. ¿Es una mentira o es una realidad como un templo que se ha hecho un uso y un abuso, pero vamos, burlesco de esa ley? A ver, no entren a desviarme el tema. Algunos aparecen siempre con el argumento tontuelo de, ay, si tú tuvieras a tu madre, tuvieras a tus hijos, yo voy a responder a eso. Yo me voy a entrar a ese trapo, pero no hemos llegado todavía ahí. ¿Es una realidad o es una mentira? Yo estoy falseando y cualquiera que te diga eso, ¿está mintiendo o es una realidad? Nosotros mismos, los beneficiados como comunidad, como pueblo, que perdóneme la franqueza, yo no me beneficié de ella. Así que yo no tengo por qué hablar en primera persona y aún así me estoy incluyendo. Mi trámite migratorio ya he hablado aquí ampliamente, no tuvo absolutamente nada que ver con la ley de ajuste cubano. Y aún así me voy a incluir. Porque de una forma u otra, la comunidad que ha creado el sur de Florida, Miami, su crecimiento y sus posibilidades, me ha beneficiado también a mí. Aunque yo no entrara ni me acogiera a la ley de ajuste cubano. Así que me voy a incluir. Pero negar que hemos abusado de algo que no se hizo para eso, negar que aunque algunos utilicen eso sencillamente como un arma política de demócratas y republicanos, negar que si no tiene sentido o que si ya se ha depravado la funcionalidad y el objetivo de la ley de ajuste cubano, exactamente lo mismo con pies secos, pies mojados. Porque tenían exactamente el mismo objetivo. Pies secos, pies mojados, la función que tenía era que usted llegara como llegara. Si llegaba a suelo continental americano, usted se pudiera acoger a esa misma ley. Entonces, todos aquellos que cuestionan estas decisiones están olvidando algo. Hemos sido nosotros mismos como pueblo exhibiendo esa deformación, exhibiendo esos síntomas, exhibiendo esas tumoraciones de lo que es criarnos, nacer o vivir o desarrollarnos como individuos bajo una dictadura, los que hemos provocado todo eso. Yo creo que pocas, y esto es una consideración personal, sobre la cual no tengo pruebas y tampoco dudas, yo creo que pocas comunidades han sido tan favorecidas y tan malcriadas como la comunidad cubana en los Estados Unidos. Cuando yo tantas veces repito lo de que hemos sido niñitos mimados, lo digo en el buen sentido y en el mal sentido también. Entonces, cuando comienza un proceso de revisión de todo esto, desafortunadamente es como el proceso de revisión y de análisis y de cura a la enfermedad que hemos estado utilizando desde el principio como un ejemplo. No va a haber camino bonito, no va a haber camino fácil. Va a aparecer también el que le diga al médico, sí, claro, tú dices que hay que amputar esa parte porque no eres tú el que va, y el médico te va a mirar y te va a decir, ¿tú no comprendes que yo no quisiera tener que hacerlo? ¿Tú no comprendes que sencillamente no hay otra forma? ¿Tú crees que yo no sé lo duro que es? ¿Tú crees que yo no comprendo lo jodido que es que tanta gente que no ha abusado en el mal sentido, pero que quiero que entendamos la ley y los beneficios que están creados con una finalidad en el momento en el que usted lo saca
de esa finalidad, ya usted está haciendo un mal uso. Yo le voy a poner un ejemplo concreto. Yo le digo a usted, estos fondos que están aquí son para proteger la casa en caso de un desastre, de un incendio. Si usted los coge y apruebas una ley y hay una legislación para eso y hay todo un andamiaje legal, si usted los coge para darle de comer a los pobres del barrio, puede que usted esté haciendo una causa hermosa. Nadie ha dicho que usted es un ladrón, que usted es un descarado, que usted merece. Pero no nos engañemos, violaste la ley. Ese fondo no era para alimentar personas, por más que alimentar personas sea una causa hermosa. Sencillamente usted violó algo que no se suponía que fuera utilizado de esa manera. Vuelvo al punto de origen. Si usted entró a los Estados Unidos, se acogió a la ley de ajuste cubano, que tiene unas características de persecución y de protección a personas que no podían regresar, que si regresaban iban a sufrir consecuencias terribles, y era real, era literal. O algunos están olvidando algo que hemos hablado aquí tantas veces, los chivatazos y las delaciones. Oye, él trabajó para Batista y terminabas desaparecido. ¿Alguien ha olvidado eso? Bueno, para proteger a esas personas que ya estaban aquí, que sí no podían regresar, que no les aceptaban regresar y que si regresaban de alguna forma impensable iban a sufrir consecuencias terribles, se aprobó esa ley. ¿Alguien me puede decir que se ha hecho un buen uso de esa ley? Miren ahora mismo que ya un primer secretario del Partido Comunista de Cuba se siente tan descaradamente protegido por el relajo que ha habido que es capaz de someterse a una aplicación de esta. ¿Usted sabe lo que es eso? A eso se ha llegado. Entonces, cuando aparecen las medidas drásticas, las medidas jodidas, las medidas duras, es muy fácil quejarse. Es muy fácil decir esto es injusto. Es muy fácil decir esto me viola mis derechos y ahí voy a entrar también. Voy a entrar también luego de que les ponga este material de Mauricio Claver Carón. Ustedes saben su responsabilidad en la administración Trump. Ahora mismo tuvo un conversatorio hace muy poco aquí en Miami, donde se le tocó el tema de la política de la actual administración Trump hacia dictaduras como la cubana y la venezolana. Vamos a escuchar. Sobre la lista, obviamente, se lo dejo que lo comunique la Casa Blanca, ni afirmo ni no afirmo. Así respondió Mauricio Claver Carone, enviado especial de la administración del presidente Donald Trump para América Latina, a la pregunta acerca de la posibilidad de que el gobierno emita una lista de prohibición de viajes para ciudadanos de más de 40 países, entre los que podrían estar Cuba y Venezuela, tal y como lo adelantó hace unas semanas el diario The New York Times, un tema que al parecer está en la mesa. Eso todavía se está hablando, todavía no ha salido nada, así que no tengo nada que agregarle en ese sentido todavía. Pero Claver Carone estuvo esta tarde en un conversatorio organizado por el World Affairs Council en Miami, en el Miami-Dade College, donde precisó que la administración Trump, conjuntamente con el equipo que lidera el secretario de Estado Marco Rubio, entre otros funcionarios, evalúan medidas para seguir presionando a las dictaduras de Cuba y Venezuela. Lo que hemos tenido que empezar a hacer es obviamente recomponer el daño que dejó la administración Biden. Aquí yo tengo un pero. Y apoyo todo esto. Pero me parece muy cínico. ¿Saben por qué? Porque Mauricio, mejor que yo, conoce que durante décadas, durante las 6 décadas que lleva esa tumoración allí, se ha permitido esto. O alguien me va a venir a decir a mí que solamente han entrado comunistas aquí de primer perfil, de alto perfil, durante los 4 años de la administración Biden. Esto es bastante descarado. ¿Y saben por qué yo no dejo pasar esto? Porque nuestros congresistas, y ahí voy a caer, ahí les voy a poner un ejemplo de lo que es la jodida demagogia. La demagogia de decir lo que tú quieres escuchar para que le aplaudas, me voy, ya me tengo garantizadito mi voto y no voy a hacer algo que verdaderamente tenga un efecto. Por eso apoyo esto. No tengo simpatía ninguna hacia Carlos Jiménez. Ya ustedes saben lo que creo que es una persona intelectualmente incluso y como político bastante limitado, pero en esto estoy 120% de acuerdo. Completamente de acuerdo. Entonces, vamos a apretar, vamos a revisar, vamos a cambiar, pero el hecho de que tantos altísimos funcionarios del Partido Comunista, represores y demás, hayan estado aquí durante décadas, hayan pasado muchas veces los últimos 20 o 30 años de sus vidas aquí, es responsabilidad de todo el sistema y es responsabilidad de todos. Esa es la verdad.
En ese sentido, ya en estos 2 meses creo que lo hemos hecho y hemos podido hasta crear nuevos mecanismos más eficientes para ser más quirúrgicos, al fin y al cabo, dentro de, en Cuba, dentro de los diferentes sectores económicos del régimen. Así que vamos a ser más quirúrgicos, pero más efectivos. Durante el evento, Claver Carone aprovechó para resaltar el enfoque que el gobierno debe... A ver. Que algunos me pueden empezar a mencionar ahora mismo nombres y ejemplos. Y mira, los espías no necesariamente los podemos incluir aquí porque el espía, como su nombre lo indica, está escondido, ¿no? El espía no está, oye, soy un espía, estoy trabajando aquí muy ricamente. No, eso no es tan sencillo. Toma un tiempo, toma una investigación, toma un mecanismo complicado. No eran amateurs, que nadie se olvide eso. No es tan sencillo como eso. No, yo no estoy hablando de eso. Yo quiero que alguien me explique la oleada incontenible de guardaespaldas. Ahí hay un cochambroso que yo ni me sé su nombre, que ha osado para colmo atacarme a mí, cosa que para mí es una medalla, No, que a mí un ex escolta o un churrupioso de esto que ha formado parte de los que protegían a Fidel, a Raúl o a todos esos cargos, que no me soporte a mí, eso a mí me da felicidad. Pero ahí está, por ahí anda uno que es para colmo youtuber. Que alguien me explique que esa gente tiene derecho a estar aquí. Que alguien me explique que durante décadas, 20 años, 30 años, muchísimos de los que han entrevistado en la televisión de Miami han sido escoltas, segurosos, que además te lo confiesan públicamente. Sí, yo trabajaba en el servicio de inteligencia, en la parte tal. Y tú te quedas así y tú dices, le ronca los cojones. Pero me vienen a decir ahora que el viejito del desastre de la frontera de la administración pasada. Eso es una pura hipocresía. Eso es no querer mirar la raíz del problema. Y la raíz del problema es que como comunidad hemos permitido eso. Y que si ahora eso se cambia, va a tener completamente mi anuencia, completamente mi aplauso. Pero que nadie me venga a decir que esto es un fenómeno reciente. Es muy descarado decir eso. Que han terminado siendo estrellas locales de la televisión y eran los tipos que reprimían, que formaban parte de las investigaciones del Ministerio del Interior. No me jodan. Asumir respecto a las 2 dictaduras en la región. El tema de Cuba ni con el tema de Venezuela, francamente, hay presión máxima. La presión máxima es una meta que se podría llegar, ojalá nunca haya que llegar, pero nunca se ha realizado. Otra diferencia de Cuba y Venezuela es que las herramientas son muy diferentes y las herramientas que han habido hacia Cuba son muy anticuadas. Hasta las propias sanciones están basadas en leyes antiguas que a veces no tienen efectos secundarios, etc. Con Venezuela los instrumentos son mucho más puntuales, efectivos, tienen efectos secundarios y pueden ser más potentes. El enviado especial también reiteró que la administración Trump mantiene su compromiso de dejar de consumir petróleo venezolano, asegurando que lo que promete el presidente lo cumple. Aquí hay una cuestión de seguridad, de cómo afecta a los americanos a diario, y creo que ya el presidente ha demostrado personalmente que a pesar obviamente de las crisis geopolíticas que existen en Ucrania y Rusia, que existen en el Medio Oriente, etcétera, que sigue muy enfocado en Venezuela. El secretario de Estado está muy al tanto de lo que nos ha pedido el presidente en esa cuestión.